En ces temps quelque peu étouffants, l'association Aimé Bonpland vous convie à un voyage dans le temps et dans les terres sud-américaines. Ce voyage commence le long des côtes françaises de l'Atlantique. À La Rochelle, en 1773, année de naissance d'Aimé Bonpland, au sein d'une famille ancrée dans la terre, mais aussi dans les sciences médicales. Il se termine en 1858, lorsque Bonpland rend l'âme sur les rives du fleuve Uruguay, à la frontière de l'Argentine et du Brésil. Cette vie extrêmement riche au cours de laquelle se mêlent les sciences naturelles, l'agriculture, le commerce, la médecine, la politique, cette vie porte en elle un héritage dans beaucoup de domaines. Ce voyage se poursuit donc à l'heure actuelle, dans la mesure où Aimé Bonpland nourrit des recherches scientifiques et des projets culturels. Aimé Bonpland se forma primero en La Rochelle, pues a los 18 años se reúne con su hermano mayor Michel en París para estudiar como él la medicina y la botánica. Los hermanos Bonpland se forman en el Museo Nacional de Historia Natural gracias a los más brillantes científicos de su tiempo. En ese periodo, M entabla amistad con la persona que cambia su vida, el joven barón prusiano Alexander von Humboldt. Su gusto compartido por la ciencia y los viajes los decide a partir a la América española en el espíritu de la Ilustración y por lo tanto con el fin de completar el inventario científico de los recursos naturales de esa parte del mundo. Entre los años 1799 y 1804, la expedición recorrió Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú y México. Bonpland se afirma como botánico, investigador de campo, experimentador y mediador. En efecto, en una América que hierve intelectualmente como políticamente, ambos viajeros se impregnan de las reivindicaciones liberales emitidas por los americanos y difunden entre ellos los principios y las prácticas de la Ilustración. Traen a Europa una masa de conocimientos y de análisis que ponen de relieve la riqueza del Nuevo Mundo. Si por eso Humboldt fue calificado como el segundo descubridor de América, Bonpland merece ser el co-descubridor. A su regreso en París, en el año 1804, sus caminos divergen. Humboldt se convierte en ese teórico gigantesco, precursor de Darwin, inventor de la geografía de las plantas, científico de gabinete y hombre de corte. Aimé Bonpland, por su parte, clasifica las decenas de miles de muestras botánicas traídas de América, pero sueña con el terreno, la exploración, la recogida, la aclimatación y, por supuesto, con la América. Desgraciadamente, las guerras napoleónicas le impiden hacer realidad esos sueños. Es entonces cuando, en 1808, la emperatriz criolla Joséphine de Beauharnais, amante de las plantas y conocedora del trabajo de Bonpland, toma a su compatriota como botánico y como intendente para su dominio de Malmaison. Bonpland aclimata, cultiva, dirige uno de los mejores laboratorios botánicos de su tiempo. Pero en 1814, el fallecimiento de la emperatriz primero y luego la desaparición del imperio napoleónico rompen la carrera de Bonpland. Las colonias españolas de América del Sur están entonces en gran efervescencia. El proceso de las independencias está en marcha. Bonpland vacila. Simón Bolívar, en particular, le propone venir a continuar la obra del naturalista José Celestino Mutis en la actual Colombia. Finalmente, en 1816, Bonpland decide ir a Buenos Aires siguiendo los pasos de Félix de Azara, siguiendo los pasos de los padres misioneros jesuitas y los pasos del pueblo guaraní. El científico desembarca en Buenos Aires a principios de 1817 con la promesa y la esperanza de fundar un jardín botánico, crear un museo de historia natural e impulsar una cooperación científica entre Europa y América. Ese papel de mediador, de pasador de conocimientos entre ambos continentes, lo anima, como lo anima el deseo de completar la exploración llevada a cabo con Humboldt.
En efecto, la región del Río de la Plata, que comprende a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, apenas se había explorado. Pero nada va según lo previsto, pues las guerras de independencia rompen sus planes. Sin embargo, el naturalista francés permanece 40 años en América del Sur, como se puede observar en el mapa de sus residencias y de sus viajes. Más precisamente, se enraiza en la región de las antiguas misiones jesuitas abandonadas desde la expulsión de los religiosos unos 50 años antes. Debido a su riqueza natural, Bonpland calificó dicha región de otro mundo dentro del Nuevo Mundo. En el año 1820, después de más de 3 años en Buenos Aires, tratando de fundar una tradición científica, Bonpland sale para su gran exploración. Se instala en la frontera paraguaya, en el centro de las misiones jesuíticas. Recoge nota, clase y se dedica incluso al comercio de la yerba mate, el té de las Américas. Preocupa, pues, al dirigente del Paraguay, que decide secuestrarlo en 1821 y llevarlo hasta la misión de Santa María de Fe bajo residencia vigilada. Y Bonpland sigue registrando, acumulando, pero también y sobre todo cultivando y curando. Liberado en 1831, vive de manera alternativa cerca de la misión de Santa Ana en Argentina y de la misión de São Borja en Brasil. Esas misiones que atraviesan las fronteras son las herederas del saber de los padres misioneros en materia de historia natural y en materia de utilización de las plantas. Bonpland descubre, describe, clasifica y transmite miles de muestras y observaciones a científicos franceses y sudamericanos. Realiza una formidable transferencia de conocimientos principalmente hacia el Museo Nacional de Historia Natural en botánica, geología, zoología, paleontología y ciencias aplicadas. Bonpland durante sus viajes llevó varios registros. Por caso, los diarios botánicos, donde describió in situ y en forma detallada las plantas colectadas. Incluso cuando ameritó hacerlo, lo acompañó con dibujos para facilitar luego su clasificación en gabinete. Fue un gran taxonomista y en Sudamérica llamó su atención, entre otras plantas útiles, la yerba mate, que reportó en 1818 y describió en forma completa en 1820-21 como perteneciente al género Ilex y que fue más tarde descrita y publicada por Auguste de Saint-Hilaire. La otra planta que sus desvelos científicos fue el maíz del agua, o irupé, que forma parte integral del ecosistema de los esteros de ribera en la provincia de Corrientes, que pusieron a prueba junto con el Ilex su exquisita noción de autoridad científica frente a reconocidos botánicos, cuando defendió la precedencia temporal de sus descubrimientos. Otros de sus valiosos registros de viaje lo constituye, por ejemplo, un espectacular catálogo para uso en la geología del Río de la Plata y acompañado de muestras minerales, rocas y fósiles. A pesar de numerosas e insistentes cartas, hasta el final de sus días, dirigidas a científicos europeos y muy especialmente a Alexander von Humboldt, resultó infructuosa la búsqueda de unas respuestas que nunca llegaron. Todos estos trabajos, que en general siguen siendo inéditos y casi nunca se han editado, ofrecen todavía numerosas pistas de investigación y de valorización. Dichos trabajos se pusieron de relieve durante el año 2010, cuando Guy Martinière, Michel Dunant y Thierry Lalande organizaron en nombre de la Universidad y del Museo de Historia Natural de La Rochelle un coloquio y una exposición apoyada por el Conservatorio Nacional des Arts et Métiers. Desde entonces, varios congresos internacionales han seguido poniendo de relieve los trabajos del científico francés gracias a la intervención de geólogos, botánicos, biólogos, geógrafos o historiadores.
En 2017, un congreso itinerante recorrió las rutas de Bonpland desde Buenos Aires hasta Santa María de Fe, pasando por Corrientes, Paso de los Libres y Santa Ana. En 2019, otro congreso organizado en Asunción y Santa María de Fe permitió enriquecer los conocimientos, coordinar los esfuerzos y reflexionar sobre investigaciones científicas en el campo de la historia de las ciencias y de la historia natural. El Instituto de Botánica de la Universidad del Nordeste en Corrientes dedicó recientemente al científico francés el número de la revista Bonplandia que celebra los 60 años de su existencia. Ahora bien, los trabajos efectuados durante 40 años por parte de M. Bonpland pueden seguir siendo objeto de estudios muy variados, si se los sitúa también en su contexto histórico y científico, y gracias también a una difusión entre la comunidad científica para que se integren en temas de investigación. Las fuentes pueden ser útiles para el estudio de la geografía y de la clasificación de las plantas, por ejemplo. Con M. Bonpland encontramos también el gusto por la transmisión y la divulgación de los conocimientos. A través de su historia se puede hacer descubrir las ciencias, hacerlas practicar, se puede formar, educar a diferentes públicos, explorar el medio ambiente y su conservación, hacer entender la ciencia a través de actividades como las ya desarrolladas en los museos de historia natural de Corrientes o de La Rochelle. Y por último, desarrollar vínculos pedagógicos como científicos por ambos lados del Atlántico. Un vínculo en particular se ha tejido desde hace unos 15 años gracias a los esfuerzos emprendidos por Deniven, embajador de Francia en Paraguay, y su esposa Laurence Graffin, periodista y reportera, ambos fundadores de la asociación M. Bonpland. Durante esa misión diplomática, Deniven y Laurence Graffin adquirieron una propiedad en el centro histórico de Santa María de Fe. La restauración del edificio fue supervisada por el artista Coqui Ruiz, con el objetivo de preservar sus características originales. Gracias a los acuerdos de cooperación suscritos en Paraguay con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, el Cabildo, la Provincia de las Misiones, la ciudad de Santa María de Fe, como también con el Museo de Historia Natural de Corrientes y la ciudad de La Rochelle. Esa propiedad fue inaugurada en el año 2015 bajo el nombre de Casa M. Bonpland, en presencia del embajador de Francia Jean-Michel Poton. Pretende ser un museo vivo, un lugar de encuentro y de intercambio, en el que podamos dialogar y enriquecer nuestro patrimonio cultural e intelectual. Por lo tanto, es natural que en el 2017 y 2019 la Casa M. Bonpland haya acogido varias conferencias en los dos congresos internacionales organizados en Argentina y Paraguay. Retrocedamos 200 años. Hace 200 años, M. Bonpland se instalaba a pocos kilómetros de ese lugar, obligado y forzado. En aquella época, el explorador tuvo que sedentarizarse y adaptarse. Este es un aspecto que radica su fuerza. Sin saber si algún día sería liberado, se aclimata. Apoyándose en los conocimientos y en la ayuda de la población guaraní, se convierte en curandero, cultivador, ganadero, constructor. Así, en vísperas de su liberación, 9 años más tarde, posee una carpintería, una destilería, una enfermería y una gran explotación agrícola de productos locales. Bonpland ha sabido aprovechar perfectamente los recursos botánicos y dominar la cadena agroalimentaria de que disponía. Es a partir de esta experiencia que intenta hasta el final de su vida construir otras explotaciones siempre en las tierras rojas y ricas de las misiones jesuíticas guaraníes subtropicales, pero siempre puestas en peligro por las guerras. Las experiencias y los experimentos de Bonpland son aún en día campos de investigación
es deseable seguir desarrollando los estudios sobre la validez actual de los trabajos realizados por M. Bonpland y sobre sus aplicaciones en los ámbitos de la agrobiología y de la agricultura sostenible. Por eso la Casa M. Bonpland alberga en su edificio documentos, testimonios de la estancia del botánico francés en esa parte del Paraguay. En el exterior se encuentra un jardín botánico que alimenta también esa memoria y esos trabajos. El conjunto está gestionado por los estudiantes del Instituto Técnico Superior en Ciencias Agroalimentarias, instituto casi único en Paraguay, bajo la dirección de Irma del Puerto. Esta casa ofrece un espacio de trabajo y de reunión, así como una biblioteca que contiene, por supuesto, referencias bonplandianas, pero también referencias en los campos de las ciencias naturales o de la historia de las ciencias. Siguiendo los pasos del botánico francés, los estudiantes del instituto se forman en el cultivo y en el uso de las plantas locales que alberga el jardín, plantas útiles para el consumo, no para el consumismo. En efecto, este jardín tiene por objeto sensibilizar sobre el uso que hacemos de la naturaleza, aprender y comprender cómo funciona la naturaleza, cómo utilizarla de manera razonada y razonable. Los estudiantes aprenden y transmiten sus conocimientos. En efecto, la Casa Bonpland está abierta a las escuelas, a los colegios y a todos los visitantes que acuden ahí numerosos, ya que está situada a lo largo de la carretera jesuítica o ruta cautivadora por su rico patrimonio natural y cultural. Así, el cultivo de las plantas y el estudio de sus propiedades continúa hoy en Santa María de Fe, como hacía el botánico francés hace 200 años. Situada junto al Museo Jesuítico, esta casa participa en la conservación de la memoria de los pueblos originarios en sus aportes culturales, científicos y medicinales que esos pueblos transmitieron después a los padres misioneros, a Bonpland y a nosotros mismos. Ese viaje que hacemos retrocede mucho en el tiempo, ya que nuestro personaje se inspira en los padres misioneros jesuitas y en el pueblo guaraní. Se hace eco de ese patrimonio que, por otra parte, contiene una importante dimensión médica. Es una dimensión poco estudiada y sin embargo muy rica. La Casa M. Bonpland cultiva esa memoria de las plantas medicinales. Recuerda hoy que hace 200 años un botánico francés estudiaba aquí las propiedades curativas que los guaraní atribuían a las plantas. Y recuerda que aprendió mucho de su medicina natural. Recuerda nuestra responsabilidad actual frente a la conservación y a la valorización de ese legado. A principios del año 1831, Bonpland es liberado de forma inesperada pero de manera forzada, es decir que debe dejar atrás todo lo que edificó con la prohibición absoluta de regresar a Paraguay. Vuelto a ser libre pero nómada, decide continuar su viaje en la América del Sur. En un primer momento se basa en sus facultades de médico para ganarse la vida. Pero muy pronto sus cualidades y su ética son reconocidas desde Paraguay hasta Uruguay, pasando por Brasil y Argentina, más allá de las fronteras políticas e ideológicas. La medicina que practica entre la gente del pueblo, como entre las familias dirigentes de esa región, ocupa gran parte de su tiempo y un lugar importante en sus viajes hasta el final de su vida. Es un médico de campo, un médico viajero, escrupuloso, capaz de recorrer cientos de kilómetros para llegar a la cabecera de sus pacientes. La experiencia, los conocimientos, los miles de notas que Bonpland ha acumulado en este campo son dignos de interés. Por una parte, evocan la práctica médica en su conjunto, evocan las enfermedades y las técnicas médicas de una época, su evolución, la manera de curar de un hombre formado en las ciencias médicas en Francia, adaptándose a las ciencias médicas locales.
El médico muestra una capacidad de adaptación y una apertura mental indudable con respecto, por ejemplo, a la homeopatía. Por otra parte, las fuentes evocan su exploración de las medicinas tradicionales naturales. Finalmente, esta práctica de la medicina híbrida o este sincretismo medicinal de Bonpland constituye una base sobre la que hay que apoyarse en el ámbito de la salud. Con la ayuda de otras fuentes se pueden completar investigaciones sobre el uso médico de las plantas que eran utilizadas por los guaraníes en particular. Se pueden descubrir, redescubrir, conservar y difundir estos conocimientos. Todo ese material puede servir de fuente de inspiración en el campo medicinal. Siguiendo las huellas de M. Bonpland desde los años 1830 hasta principios de los años 1850, durante las guerras que desgarran al sur de Brasil, Argentina y Uruguay, podemos hacer tres constataciones. En primer lugar, M. Bonpland se arraiga en sus estancias situadas a lo largo del río Uruguay y se asienta, ya que funda una familia y se ocupa sobre todo de agricultura. Viaja menos, pero se arraiga culturalmente en esas tierras latinas, más precisamente en las orillas del río Uruguay, vía fluvial que se extiende a través de Brasil, Argentina y Uruguay. Sus múltiples actividades y su condición de miembro correspondiente del Museo Real de Historia Natural de París contribuyen a hacer de esa arteria fluvial el principal vínculo intercultural de la región. En segundo lugar, se compromete políticamente en nombre de los principios de libertad, orden y estabilidad. Apoya a los dirigentes políticos sudamericanos que le parecen más aptos para poner fin a las revoluciones de las independencias, consolidando al mismo tiempo sus logros, según el modelo napoleónico. Al mismo tiempo, es un patriota que llama a Francia a intervenir y a apoyar a estos dirigentes sudamericanos. Espera que se consoliden los vínculos entre su país y los países del Río de la Plata. En tercer lugar, se está adaptando notablemente. En efecto, sufre de las guerras, pero también es mediador, sanador, sabio, que va y viene de un bando a otro, que atraviesa los clanes, más allá de las fronteras físicas e ideológicas, sin renunciar a sus principios ni a sus fidelidades. Es un personaje transfronterizo, un personaje de novela que ha inspirado a varios autores por ambos lados del Atlántico. Aparece en Paraguay en la obra de Augusto Roa Bastos, en Uruguay en un poema de Juan Germán o en una novela de Tomás de Matos. Bonpland es también el actor principal de varias novelas. En Argentina es el solitario de Santa Ana, según el autor Luis Casulla, quien con ese título se refiere a los últimos años de su vida. Es el pescador de orquídeas de Philippe Foucault en Francia, o el viajero sin regreso de Ricourtés aún en Francia. Es una figura en la sombra en Brasil, bajo la pluma de Luis Antonio de Asís Brasil. Está esculpido en Paraguay por el artista Patricio Rotella, en el jardín de la Casa M. Bonpland en Santa María de Fe. Se encuentra en Asunción, donde el artista Marcos Benítez se inspira en el tema de las plantas medicinales y locales en su obra. Como se puede ver, incorpora una dimensión más específica sobre M. Bonpland a través del uso de su caligrafía, por ejemplo, mientras la combina con una dimensión botánica y ambiental que es muy fuerte en su trabajo. Bonpland también está tanto en La Rochelle como en Argentina, integrado en un proyecto artístico y digital liderado por un equipo franco-argentino, liderado por Diego Jarac, Mariela Yeregui y Gabriel Yendín, con el apoyo del Ministerio de Educación de Argentina y con el apoyo en Francia del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación y con el apoyo del Ministerio de Cultura.
Esa dimensión cultural de M. Bonpland está marcada por su carácter transnacional, como la cooperación que se estableció hace más de 10 años entre la ciudad y la Universidad de La Rochelle por un lado, y la provincia y la Universidad de Corrientes por otro lado. Bonpland es uno de esos vínculos entre Francia y Sudamérica que se expresa regularmente, y más recientemente en el Instituto Francés de Argentina, donde este aspecto de nuestro viajero fue destacado por el dibujante y humorista gráfico Miguel Rep. Entonces, el viaje continúa siempre más allá de las fronteras y de las épocas. Desde hace 2 años, ese viaje sigue 2 rutas más específicas. La primera es la ruta creada por el gobierno paraguayo. Es una ruta turística y cultural transnacional desde Paraguay hasta Uruguay. La segunda fue creada por el gobierno de la provincia de Corrientes. Es una ruta turística, cultural y científica. Esas 2 rutas Bonpland transnacionales atraviesan las antiguas misiones jesuitas y hacen eco de los viajes y de los trabajos del francés. Para terminar este viaje, volvamos a principios de los años 1850. En Francia, Napoleón III dirige el país. Acá el latinoamericanismo está en gestación, es decir que Francia se dirige políticamente y científicamente hacia América Latina. En el Río de la Plata se establece cierta estabilidad política. Por razones económicas o utópicas, empiezan a llegar numerosos migrantes desde Europa para instalarse en granjas o en falansterios. En esa época, M. Bonpland ya no aguanta. Viaja a Montevideo, a Buenos Aires, vuelve a su estancia de Santa Ana, vuelve a Montevideo, luego a Corrientes, vuelve por fin una segunda y última vez a Paraguay, hasta Asunción. Nota, clase, envía, se conecta con el mundo científico sudamericano y europeo otra vez, y participa a final de su vida en la fundación del Museo de Ciencias Naturales de Corrientes, lo cual lleva ahora su nombre. Su vida llega a su fin llena el 10 de mayo del año 1858 en su estancia de Santa Ana. Su vida y su obra está estudiada minuciosamente en ese momento por el historiador David Guevara, quien ayudó a dar forma a esa conferencia. Antes, otros estudiaron precisamente su obra y su vida. Julio Rafael Contreras Roque, Stephen Bell, Stéphane Beder, Nicolas Sarre, Alfredo Bossia Romagnac, Carlos Espinosa, Aurora Arbero o Gladys Mango de Rubio. Y las huellas de ese hermoso viajero todavía están esparcidas por varios lados. Es esa dimensión patrimonial y archivística la que vamos a explorar por último. Para ello, volvemos en primer lugar a París en el Museo Nacional de Historia Natural, donde se encuentran los trabajos de Bonpland, según sus deseos. Otros lugares de archivo existen principalmente en la Biblioteca Nacional de Francia y en La Rochelle. Hay fuentes también en Alemania, en España, en Inglaterra y ciertamente en otras partes de Europa todavía por descubrir. En América, el Museo de Farmacobotánica de Buenos Aires alberga una gran colección bonplandiana. Su director, Marcelo Wagner, desea digitalizar estos fondos para ponerlos a disposición de la comunidad científica. La restauradora de obras antiguas, Melina Riavis, ha iniciado un trabajo meticuloso para reparar miles de documentos. En Corrientes, Jorge Enrique de Niri, el director de los archivos provinciales, los segundos de Argentina, puso a disposición las fuentes disponibles que pudieron ser digitalizadas. También hay una colección privada en Corrientes que contiene cientos de documentos inéditos y que necesita cada vez más urgentemente una restauración y un mantenimiento. Bonpland se encuentra también entre los archivos de Asunción, Montevideo, São Borja, Porto Alegre,
se encuentra en Quito, Ecuador, ya que una obra manuscrita jesuita declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO tiene un índice realizado por el francés. Este se puede encontrar disperso en otros lugares aún para explorar. Habría que conseguir agrupar las fuentes y dar vida a todas las dimensiones que contiene ese personaje. Au terme de ce voyage, et pour conclure, les différentes dimensions scientifiques, agroéconomiques, médicinales, culturelles, patrimoniales d'Aimé Bonpland lui donnent une épaisseur et constituent un monde encore à explorer. L'historien Jacques Solé évoquait le mystère Bonpland, personnage mystérieux en effet, avec lequel on peut voyager, explorer et mener des recherches à propos des peuples originels américains, à propos des missions jésuites, des indépendances ou des liens transatlantiques qui nous unissent. C'est un personnage qui permet de faire vivre ces liens et qui permet de se projeter dans des coopérations transnationales. En plus des nombreuses institutions qui se sont déjà engagées sur ce thème, un groupe de travail situé à Encarnación, à la frontière entre le Paraguay et l'Argentine, s'est engagé aussi dans ce sens. À Corrientes, il en est de même pour l'association culturelle Bonpland, présidée par Aurora Arbelo. L'association Aimé Bonpland à Paris, présidée par Denis Venn, souhaite maintenant continuer à développer les coopérations et les recherches, car nous pensons qu'il existe à travers cet homme une dimension transatlantique et transfrontalière indéniable, une dimension symbolique, mais aussi une dimension humaine forte. Aimé Bonpland appartient comme Alcide d'Orbigny, comme Alexander von Humboldt ou comme Charles Darwin, comme tant d'autres voyageurs à l'histoire. Il nous ressemble et nous invite à réfléchir, à progresser et à voyager.